A continuación, RTVC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión central. Vargas Lleras no se lanza, aunque en medio del hermetismo trascendió esa decisión tras cumbre de Cambio Radical. RTVC Noticias fue el único medio que entró al salón donde estaba reunido Cambio Radical. La crónica de lo que ocurrió en minutos. Los candidatos siguen en reuniones. Ingrid en encuentros con Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo. Petro con su bancada en el Congreso. Revuelo por propuesta de Petro de pasar dinero de fondos privados a Colpensiones. Gremio lo llama mentiroso. Colombia Humana denuncia formulario C14 con errores y aparentes inconsistencias. Dramático testimonio. Sigue el clamor de una familia vallecaucana por su hija secuestrada en México. Y hay más denuncias por supuestos casos de abusos de profesores a alumnas en colegios de Bogotá. Distrito dice que son más de 150 víctimas. No hay derecho. La Procuraduría dice que se robaron la plata de la educación en Buenaventura con estudiantes fantasmas. Se cayó el preacuerdo de Carlos Matos con la justicia. Somos el noticiero de las regiones. En minutos, reporte desde las zonas afectadas por lluvias. Mira, a mí sí me parece que es casi que un chiste. Así reaccionó el presidente Duque a pedido de los ex-FARC que en la JEP piden reconocimiento de víctimas. Así va la obra de metro de Bogotá. Hoy la alcaldesa recorrió la construcción del patio taller de trenes en Bosa. Guerra de Ucrania, emotivo y aplaudido discurso de Zelensky ante el Congreso de Estados Unidos. La OMS dice que no se sabía de una guerra que atacara tantos hospitales como la de Ucrania. Y mucho más de las regiones. En Antioquia habrá hoteles para abejas. En oportunidades, becas para maestría en Universidad Española. Y en deportes, listos los 28 para enfrentar a Bolivia y a Venezuela. Analizamos las novedades de Reinaldo Rueda en la selección. Y en Cultura, hoy estrenamos el segundo capítulo de nuestro manual revisado para mujeres del siglo XXI. Más adelante, esperen las mujeres y la política. El exministro Germán Vargas Lleras no será candidato presidencial. Así quedó definido hoy tras una reunión de su partido Cambio Radical en Bogotá. RTVC Noticias fue el único medio con acceso aparte de la reunión. Sin embargo, el hermetismo fue el constante al final del encuentro. ¿Qué les dijo Vargas Lleras a ustedes los reporteros cuando lo abordaron a la salida? Katy Sánchez, buenas noches, adelante. Así es, Patricia, al finalizar la reunión en la que asistieron senadores actuales y también electos, el exministro Germán Vargas Lleras aseguró que dará a conocer ante la opinión pública más detalles de lo que se decidió en esa reunión. Aseguró que por ahora estaría como candidato a la presidencia el director de ese partido, Germán Córdoba. Sin embargo, esto fue lo que le dijo a los medios de comunicación. La reunión de Cambio Radical en un hotel de Bogotá fue de 4 horas y media. Los integrantes del partido tomaron posiciones en la mesa del salón, a la espera de la llegada de Germán Vargas Lleras. RTVC Noticias fue el único medio que tuvo acceso al inicio del encuentro. Sobre el mediodía llegó el exministro Germán Vargas Lleras. La expectativa en el encuentro era por el posible anuncio de Vargas Lleras. Tomaría el puesto de candidato del partido Cambio Radical. Sin embargo, tras 4 horas y media de reunión, esta fue su respuesta. Ustedes ya saben la decisión que tomó la bancada. Pero es importante escucharla de usted mismo. Finalmente, usted que es el jefe natural. No, vamos a sacar El comunicado podría precisar si Germán Córdoba sigue o el partido apoya otra campaña.
Mientras esta cumbre de cambio radical ocurría, Gustavo Petro se reunió con las bancadas del Pacto Histórico en el Congreso de la República. Por ahora no se anuncia la fórmula vicepresidencial. Y en la campaña de Federico Gutiérrez, la reunión fue con la candidata Ingrid Betancourt. La misma Ingrid se reunió ayer con Sergio Fajardo, quien conforma ese y más encuentros. Nos reunimos con Sergio Fajardo. Sobre la mesa estaba el resultado de las elecciones del 13 de marzo. Que me he reunido, entre otras personas, con Carlos Amaya, con Jorge Robledo, con Ingrid Betancourt, con Alejandro Gaviria, con Juan Manuel Galán, con Humberto de la Calle, y hemos tenido unas muy buenas conversaciones. Sergio Fajardo tuvo que posponer su encuentro con César Gaviria y Rafael Pardo del Partido Liberal. Otro con actividad hoy fue el candidato Rodolfo Hernández, quien publicó este video en el que se muestra que saludó al Papa en el Vaticano. Además de las reuniones y de las posibles coaliciones, el tema pensional ocupa la atención en la campaña presidencial por algo que dijo Gustavo Petro en un debate convocado por los colegas de Semana y El Tiempo. Patricia, ¿qué fue lo que dijo? Que de llegar a la presidencia sacaría el ahorro pensional de los colombianos, de los fondos privados, y lo llevaría a Colpensiones, porque según Petro es dinero público. Pues consultamos a expertos sobre esta propuesta. La propuesta del candidato Gustavo Petro es reemplazar los fondos privados de pensiones. En lugar de tener fondos privados de pensiones con cotizaciones para ahorro individual administradas al 30% que cobran en un banco, usted manda esa plata a un fondo público. Colpensiones. Y dice Petro que una vez el dinero esté en Colpensiones, se pagarían las mesadas a todos los trabajadores que han cotizado toda su vida. Con esa plata se paga inmediatamente las actuales pensiones, que hoy está pagando el Estado. Entonces liberas al Estado de 18 billones de pesos anuales. Lo dijo en un debate con Federico Gutiérrez e Ingrid Betancourt, convocado por El Tiempo y Semana, y causó revuelo. En el gremio de los fondos privados, en primer lugar, dicen que sus afirmaciones son falsas. No es verdad que las comisiones de los fondos de pensiones sean de un 30%. Son de un 3% y son iguales a las que existen en Colpensiones. A esa posición de los fondos se sumaron algunos analistas y también hicieron reparos sobre la veracidad de las afirmaciones del candidato. La comisión no se le queda a los banqueros. La comisión que solo se paga una vez al aportar y que en algunos casos no alcanza el 1%, remunera a la administración profesional del ahorrar. Durante el debate, Gutiérrez le contrapreguntó a Petro. ¿Vas a nacionalizar el ahorro de los colombianos? Es que usted cree que la cotización que crea la ley, que es un parafiscal, que es lo mismo que en salud, que con las EPS, que es lo mismo que con el fondo ganadero, ¿no es dinero público? Es dinero público, mi amigo. A eso también respondió Asofondos. Quiero hacer un llamado de atención para defender el ahorro pensional, que es de los trabajadores colombianos. Analistas dicen que el modelo que propone Petro ya se ha visto en otros países y ha fracasado. Eso ya se hizo en Argentina y fue un desastre. Cristina Kirchner nacionalizó esa plata, aumentó el gasto público, dejó el país con un gasto público muy elevado, pero además sin ahorro para sus pensiones. El profesor Ricardo Bonilla, exsecretario de Hacienda de la administración Petro en Bogotá, integrante de su campaña, dice que el candidato quiso decir otra cosa. Usted cotiza 16 puntos de su ingreso y el fondo solo le incorpora en la cuenta de ahorros 11.5. Eso quiere decir que el 28% no entra a la cuenta de ahorro. Hoy, 18 millones de colombianos cotizan su pensión en los fondos privados y 6,7 millones en Colpensiones. Pues sobre ese tema consultamos la Constitución Nacional. Vean lo que dice el artículo 48. Cito la parte final. No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella. La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante. Es decir, si alguien quiere utilizar los dineros de los colombianos, esos dineros que ahorramos toda la vida, en algo distinto a las mesadas pensionales, deberá reformar la Constitución.
Avanzan los escrutinios electorales, lo que podría cambiar algunos curules en el Congreso de la República. El partido que más denuncia fallas o presuntas irregularidades es el Pacto Histórico. La cifra del pacto histórico es que son más de 29.000 mesas con problemas en el E14, dicen los candidatos que con menos votos para su partido. Un error del diseño del formulario del E14 que se escanea. Para resumirlo brevemente, todos los partidos tienen una hoja en que el jurado escribe los resultados. El pacto histórico no. Pusieron el logo debajo de la hoja del partido de la U, donde no se viera. Eso indujo al error en 29.000 mesas. El pacto histórico puede llegar a tener 5 curules o incluso más en el Senado de la República. Sobre las 11 de la noche del pasado domingo 13 de marzo llegaron los votos de Bogotá aquí a Corferias para iniciar el escrutinio. Han pasado 3 días y este ya avanza en un 60%. Los partidos tienen la posibilidad de ganar o de perder votos. Antonio Sanguino de Alianza Verde también habló de irregularidades en el conteo de votos que afectan a su partido. Una situación absolutamente anómala y vamos a ir hasta lo último para aclarar esta situación. Todos los sufragantes pueden consultar el formulario E14 de su mesa de votación ingresando al portal de consulta de actas E14 de la registraduría. Continúa el clamor de una familia vallecaucana por la liberación de Mari Elena Jurado, secuestrada en México. La joven tuvo comunicación con sus padres por última vez el pasado 22 de febrero. Esta foto con fecha del 27 de febrero de 2022 ha sido la única prueba de supervivencia que la familia de Mari ha recibido, secuestrada hace un mes en el estado de San Nicolás de Tolentino. Cuando me llamó ese señor que dijo que la tenía en los grupos, dijo que quitáramos las fotos que teníamos en redes sociales y que le teníamos que pagar $5.000 por dejárnosla libre. Al parecer, la imagen fue tomada 7 días después del plagio. Desde entonces, no se sabe nada de ella. Y en los mensajes ya no vuelven a marcar, ni vuelven a hacer, ya no vuelven a llamar ni nada. Las autoridades mexicanas, a través de una comisión de búsqueda, adelantan las acciones para hallar a María Elena. Del aeropuerto de Bogotá vuela a Ciudad de México. Ahí la espera una mujer de la que la señora Vero no tiene información porque no se la proporciona su hija Mari, y al día siguiente la recoge la chica Katy, que es la que le entrega el lugar donde va a laborar. El equipo de búsqueda del país azteca cruzó información con la Federación Colombiana de Personeros para ubicar a la joven vallecaucana. Cada vez hay más denuncias de casos de abuso sexual en los colegios distritales y privados de Bogotá. La Secretaría de Educación informó que en lo que va del 2022 han sido reportadas 154 agresiones en los entornos escolares. El distrito reaccionó a las denuncias de abusos sexuales en colegios. Los casos reportados por alumnas crecen con las horas. La Secretaría de Educación anunció un equipo interdisciplinario para atender los casos. Hemos hecho capacitación, hemos hecho prevención y hemos trabajado con las entidades. De los casos reportados, 154 tienen procesos abiertos porque sucedieron dentro de los planteles educativos y 54 docentes han sido retirados de sus cargos. Tenemos 659 casos reportados como posibles hechos de violencia. Esos 659 casos han sido atendidos de manera integral. No hay un solo caso que nosotros tengamos el reporte que no haya sido atendido. Voceros de la Secretaría anunciaron que se reunirán con el fiscal para seguir activando rutas de atención para las víctimas. La Procuraduría General abrió pliego disciplinario contra el exalcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia, porque según el Ministerio Público pagó servicios educativos de más de 41.000 estudiantes inexistentes. Se perdieron 37.000 millones de pesos de la educación de los niños del puerto. 41.267 estudiantes de Buenaventura no existen y dice la Procuraduría que la alcaldía de Bartolo Valencia reconoció haber pagado servicios educativos por esos estudiantes fantasma. Bartolo Valencia Ramos pudo darle un manejo indebido a los recursos destinados al sector educativo del distrito, dada la inexistencia de 41.267 estudiantes de los 111.600 reportados al Ministerio de Educación Nacional. Según el ente de control, los pagos se hicieron en el 2012, 2014
2014 y 2015 y generaron un detrimento patrimonial de 37.000 millones de pesos. En la misma decisión, el órgano de control profirió cargos contra Valencia Ramos y la exsecretaria de Educación del municipio, Jenny María Angulo Quintana, por presuntas irregularidades en la firma de contratos para ampliar la cobertura educativa, que aparentemente generó un detrimento patrimonial por 2.552 millones de pesos. El exmandatario local ha sido suspendido y capturado en distintas ocasiones por hechos de corrupción durante su gobierno. En Medellín fueron capturadas 2 personas que habrían participado en el asesinato de Octavio Osorio Urrea, de 93 años de edad, padre del actual rector de la Universidad CES. Al parecer habrían ingresado en la casa de la víctima para robarle dinero. Con cámaras de seguridad, las autoridades rastrearon a 2 supuestos responsables del crimen. Uno de ellos pretendía salir del país y otro fue capturado en Bello, Antioquia. Es de anotar que uno de estos delincuentes ya había viajado, se encontraba en la ciudad de Sincelejo. Allí pretendía tomar un bus hacia Maicao para salir del país hacia el país vecino. Según las autoridades, ambos capturados serían cuñados, uno de ellos la pareja sentimental de la empleada de servicio que trabajaba en la casa de la víctima, quien también confesó haber permitido el ingreso de los hombres. Los investigados, un colombiano y un ciudadano de nacionalidad extranjera, fueron imputados por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y tentativa de hurto calificado y agravado. La mujer continúa en libertad, pero está vinculada a la investigación del homicidio. La Fiscalía General de la Nación retiró el preacuerdo firmado con Carlos Matos. Luego de que un juez de Bogotá pidiera presentar un nuevo preacuerdo, la Fiscalía decidió retirar el convenio y no hacer nuevos arreglos. Ahora Matos irá a juicio por soborno a jueces para verse favorecido en el caso judicial por la representación de la marca Hyundai en el país. Y un grave accidente ocurrió en la vía que comunica a Medellín con el municipio La Pintada, en el sector conocido como El Guayco. 2 buses de transporte público chocaron y uno de ellos terminó en llamas. La columna de fuego se levantó después de que los 2 buses chocaran. Uno de ellos terminó en una zona boscosa. Las llamas hicieron crecer el pánico y dificultaron el rescate de los heridos. Es de anotar que los pasajeros logran descender en su totalidad del vehículo, así mismo retirar sus pertenencias. Y posteriormente a esto ocurre una conflagración al interior del vehículo, afectando toda su estructura. Al parecer, fallas mecánicas causaron el accidente vial que dejó 12 personas lesionadas y por minutos paralizó la vía. En el lugar de los hechos fueron trasladados 7 personas a centro hospitalario con el fin de ser valorados y evaluados médicamente. Después de varias revisiones médicas, fueron dadas de alta las personas que habían sido trasladadas al hospital del municipio de La Pintada. Las autoridades continúan investigando lo sucedido. Y es hora de revisar las zonas del país afectadas por las lluvias. En Ginebra, vamos a ubicar el mapa allí, en Ginebra, Valle del Cauca, declararon calamidad pública tras las diversas inundaciones y derrumbes, por supuesto por la temporada de lluvias. Más de 800 personas han resultado afectadas por este tema. El 80% del departamento, según Gestión del Riesgo, está en alerta roja por posibles emergencias. El balance oficial en Ginebra hasta el momento es de 17 vías rurales obstruidas por deslizamientos, 2 ríos con crecientes súbitas y al menos 800 familias afectadas. Mire cómo se ve ahí ya el derrumbe, está peligroso, bastante peligroso. Las autoridades decretaron la calamidad pública para intentar enfrentar la situación, sin embargo piden apoyo. Hago este llamado muy especial al gobierno nacional, al gobierno departamental, para que prioricen la atención y la asignación de recursos. Otros 34 municipios del Valle del Cauca viven emergencias por las precipitaciones. Que tengan activados sus planes de emergencia y contingencia en el caso de inundaciones. Hay alerta roja por crecientes súbitas de afluentes y deslizamientos en el departamento. Y con el inicio de la temporada de lluvias hay afectaciones en 147 municipios de 19 departamentos del país. Según Gestión del Riesgo, han sido reportados entre inundaciones y deslizamientos, escuchen esta cifra, 197 emergencias solo en marzo. Los departamentos más afectados, ahí nos los está mostrando el mapa, son Cauca, Cundinamarca, Huila, Chocó y el eje cafetero. Ya son más de 12.000 personas damnificadas en medio de estos desastres. Afortunadamente, 12 ciudadanos han muerto. Los periodistas de la Radio Nacional nos entregan más detalles.
A más de una semana del deslizamiento en el sector Peñas Blancas entre Dabeiba y Uramita, en el Urabá antioqueño, el gremio de los transportadores de carga y pasajeros indicaron que al aumentar las horas de viaje se generan pérdidas millonarias. Aunque varios frentes de trabajo avanzan en la remoción de tierra, los continuos deslizamientos han impedido la habilitación de la vía. De otro lado, organismos de rescate intentan ubicar a 4 personas presuntamente sepultadas por el alud. En el municipio de San Carlos, Antioquia, en el último censo entregado por la administración municipal, son más de 650 familias damnificadas por las fuertes lluvias en las últimas horas. Se cree que al menos 80 días estas familias deberán permanecer en los albergues temporales. Cor Magdalena le está haciendo un llamado a los alcaldes localizados en zonas de los departamentos de Bolívar, Magdalena, Cundinamarca y Huila para que activen sus planes de manejo de riesgo ante el aumento de las lluvias en la región andina. La corporación está haciendo un monitoreo permanente al sistema de información del río Magdalena. Pánico en Escuela de Santander luego de que un ladrón apuntara con un arma a una profesora en medio de una clase con 20 niños. Más noticias en el siguiente resumen informativo. A esta hora continúan las negociaciones entre los habitantes del sector conocido como el 90 en zona rural del municipio de Quibdó y la alcaldía de este municipio. Aducen los manifestantes que bloquean a esta hora el corredor que comunica el departamento del Chocó con el departamento de Antioquia, que la alcaldía municipal les ha quedado mal con la entrega de un proyecto de vivienda que pretendía beneficiar a sus comunidades. Hasta 5 millones de pesos ofrece la alcaldía de Cali por la persona que dé información que permita con la captura de un hombre que agredió brutalmente a una mujer en un sector del oriente de Cali. La acción quedó registrada en un video de una cámara de seguridad. Mientras tanto, el CTI de la Fiscalía ya tiene plenamente identificado a este sujeto y adelanta las labores de búsqueda para su detención. Y en San Andrés la noticia es que gracias a la Capitanía de Puerto y a la comunidad marítima y tras 6 largas horas de trabajo en mar abierto, se logró la evacuación de 140 tripulantes que estaban a bordo de la embarcación Génesis Triatlón y se logró reflotar la misma antes de su hundimiento. Excombatientes de las antiguas FARC pidieron ante la JEP que el Estado reconozca lo que ellos consideran fueron crímenes cometidos en el conflicto. El presidente Iván Duque calificó como un chiste la solicitud. El ministro de Defensa, por su parte, dijo que esa solicitud, en comillas, es la mata del descaro. Para el jefe del Estado es desfachatez que la entonces guerrilla de las FARC propongan esto ante la justicia. Pues mira, a mí sí me parece que es casi que un chiste. Que los que le hicieron tanto daño a Colombia, que fueron los victimarios de tantos ciudadanos, de tantos miembros de la fuerza pública, ahora se vengan a declarar víctimas. Eso sí, me parece que es no solamente descarado, sino abusivo con un país que ellos laceraron durante tantos años. Dentro de la solicitud de las ex-FARC ante la JEP está la de citar al expresidente Juan Manuel Santos por la muerte de Alfonso Cano. Que el país esté transitando en un proceso de verdad, justicia, reparación y no repetición, claro, sabemos que ahí estamos, pero que las FARC vengan a decirle ahora al pueblo colombiano de manera descarada que son víctimas, eso sí, la verdad, que se lleven su chistecito para la casa. Esto pues es otra bofetada más a los colombianos, pero pues eso lo tendrán que definir realmente las personas competentes. Esa es la mata del descaro. Los victimarios reclamando ser víctimas cuando lo que tienen que hacer es reconocer. Duque reiteró que las antiguas FARC le hicieron daño al país. Una jueza especializada dictó condena al primer capturado por el atentado terrorista en la Escuela General Santander en Bogotá. En el atentado terrorista fueron asesinados 21 jóvenes estudiantes. El fallo fue dictado contra Ricardo Carvajal por su responsabilidad en la planeación del atentado terrorista con carro bomba en la Escuela de Cadetes General Santander, que dejó 22 cadetes muertos y 56 heridos. Así, en consideración a lo anterior, se emitirá fallo condenatorio en contra de Ricardo Andrés Carvajal Salgar, por lo que se haya entonces comprometido su responsabilidad como cómplice de los crímenes de terrorismo agravado. Según la jueza, Carvajal pagó el arriendo de la bodega en la que fue guardada la camioneta con explosivos y fue catalogado como cómplice del atentado. Actualmente se encuentra privado de la libertad en la cárcel La Picota. Su defensa apelará la sentencia ante el Tribunal Superior al considerar que las pruebas no son claras. En los próximos días se fijará la audiencia en la que será dado a conocer el monto de la condena. Por su parte, en su intervención la Fiscalía pidió la máxima sentencia.
Fue capturado en Tumaco, Nariño, alias Eliezer, señalado integrante de las disidencias de las FARC, a quien acusan de ataques a la fuerza pública y de asesinar a líderes sociales, entre ellos Snyder Javier Castillo Ortiz, el pasado 27 de diciembre del 2021. Segundo Eliezer Quiñones, alias Eliezer, era el cabecilla de la estructura Ariel Aldana, que opera en Nariño. Este era el responsable de las confrontaciones contra el grupo de la narcotalia allí en Nariño, por los lados de Barbacoas, alrededor de Magüí Payán y Roberto Payán. Esta operación es un paso más para garantizar la seguridad. También es señalado de ordenar los ataques contra la fuerza pública y de ser el responsable del asesinato del líder Snyder Javier Castillo. Avanzamos en desmantelar esas organizaciones que tienen una disputa propia allí en Nariño. Hay una disputa entre estas disidencias de la FARC con sus dos facciones, la facción que maneja este criminal de Iván Mordisco y la otra facción de la segunda Marquetalia. Según las autoridades, los enfrentamientos se generan por el control de las rutas del narcotráfico en esa zona del país. Alias Eliezer tendrá que responder por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió hoy en una intervención virtual ante el Congreso de Estados Unidos una zona de exclusión aérea sobre su país y más sanciones para Rusia. El mandatario fue ovacionado por los congresistas estadounidenses. 3 semanas después de que Rusia lanzara una guerra que ha cobrado la vida de cientos de civiles y provocado el desplazamiento forzado de 3 millones de personas, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirigió al Congreso de Estados Unidos desde un lugar desconocido en Kiev. En un tono grave y a veces enardecido, Zelensky imploró a Estados Unidos y a sus aliados occidentales que hagan más por salvar a su país de la invasión rusa, recordándoles las horas más sombrías de su historia. En tu gran historia tienes páginas que te permitirían entender a los ucranianos ahora cuando más lo necesitamos. Recuerda Pearl Harbor, la terrible mañana del 7 de diciembre de 1941, cuando tu cielo estaba negro por los aviones que te atacaban. Recuérdalo. Recuerden el 11 de septiembre, un día terrible en 2001 cuando el mal trató de convertir sus ciudades, territorios independientes en campos de batalla. Cuando personas inocentes fueron atacadas desde el aire como nadie esperaba, no pudieron detenerlo. Nuestro país vive lo mismo todos los días. El dirigente de 44 años conmovió a más de uno de los congresistas estadounidenses con su poderoso discurso y rememoró también a Martin Luther King Jr. Tengo un sueño. Estas palabras son conocidas por todos ustedes. Hoy puedo decir que tengo una necesidad. Necesito proteger nuestro cielo. Necesito su decisión, su ayuda, que significa exactamente lo mismo que sienten cuando escuchan las palabras "tengo un sueño". El cómico convertido en líder en tiempos de guerra le pidió al presidente Joe Biden, quien tildó hoy a su homólogo ruso Vladimir Putin de criminal de guerra, que asuma el liderazgo del mundo para acabar con la invasión. Se cumplen 21 días de invasión y en medio de la guerra se elevó a más de 100 el número de niñas y niños que han muerto desde el inicio de este conflicto. Entre tanto, las principales ciudades del país continúan siendo atacadas. Rusia se comunica a partir de símbolos con Ucrania mientras la invade. Derribar sus edificaciones es su forma de decirle que es capaz de derribarla como nación. Este humeante amanecer en Kiev fue apenas el rastro fresco de nuevas y sucesivas explosiones contra la capital. 2 edificios de 9 y de 12 pisos se desplomaron en cuestión de minutos por la contundencia de los ataques. A pesar de ello y de mostrar voluntad para que las negociaciones entre sus delegados y los emisarios rusos sigan, el presidente Zelensky descartó que en sus cálculos esté deponer armas. Solo puedo ofrecer que el ejército ruso las deponga para que se vayan a casa. Nosotros ya estamos en casa. Estamos defendiendo nuestra tierra, nuestros hijos, nuestras familias. Por lo tanto, no vamos a deponer armas hasta nuestra victoria. Zaporilla, Odessa y Mariupol, donde hay un hospital tomado con centenares de rehenes, también fueron foco de la arremetida rusa. Panorama cuyo eco llega hasta Roma.
Señor, perdónanos si las manos que creaste para proteger se han convertido en instrumentos de muerte. Perdónanos, Señor, si seguimos matando a nuestros hermanos. Y mientras en las entrañas de la OTAN los ministros de defensa orbitan sobre la situación en Ucrania, esta rechaza la idea de una neutralidad basada en un modelo austriaco o sueco y pide garantías de seguridad. En su suelo, entre tanto, el éxodo por todas las vías crece y las noches siguen esquivas y son presa de quien la invade. Y atención a esta denuncia en las regiones. En Santa Rosa, Bolívar, las autoridades incautaron tarjetones electorales, camisetas y gorros de campañas políticas. Ya son más de 20 denuncias por este tipo de infracciones en el departamento. Algunos de los elementos incautados, según las autoridades, eran usados como material publicitario para candidatos del municipio, en donde el potencial votante durante los comicios parlamentarios fue de 13.640, 6.765 mujeres y 6.875 hombres. Como resultados operativos tenemos más de 500 tarjetones electorales. Se incautaron más de 10 camisetas, más de 15 gorras, también tarjetas que eran dadas a las personas de manera de generar publicidad. Aunque en Bolívar durante las elecciones fueran detenidas varias personas por cometer diversos delitos relacionados con la jornada, no fueron reportados hechos de violencia. Nosotros como institución, en colaboración con la Alcaldía Municipal, Fiscalía, Ejército y las demás autoridades, estamos haciendo todo lo posible, todo a nuestro alcance para poder garantizar que las jornadas electorales que se desarrollen en el territorio sean jornadas electorales libres, seguras y en paz. La mayoría fue por corrupción al sufragante, falsedad personal y voto fraudulento. Y no solo les tengo información electoral, sino política, porque aunque estaba previsto, las sesiones del Congreso no fueron instaladas hoy. ¿Por qué? Sergio Grandas, adelante. Hola Patricia, muy buenas noches, pero no fueron instaladas en su totalidad, pese a que había programada una sesión mixta entre el Senado y la Cámara de Representantes. Solo la Cámara de Representantes sesionó, ya que el presidente del Senado argumentó fuerza mayor y no se realizó precisamente esta cita para verificar cuáles serán los proyectos a los que se les dará prioridad antes del 20 de julio, fecha en el que se posesiona el nuevo Congreso elegido el pasado domingo. Y sin embargo, también sigue en la mesa la discusión sobre si se debe o no, en este caso los parlamentarios y congresistas, continuar con sesiones virtuales o todo en presencialidad. Luego de largas vacaciones legislativas, el Congreso regresó a sesiones. Hoy se tenía prevista una sesión mixta entre Senado y Cámara, pero a última hora el presidente del Senado canceló la sesión argumentando fuerza mayor. La Cámara de Representantes sí sesionó por cerca de 2 horas para revisar los proyectos que serán discutidos antes del 20 de julio, que se posesiona el nuevo Congreso. La elección del nuevo Contralor, la reforma a la justicia, apoyos al sector hotelero afectado en pandemia hacen parte de la agenda, que también tiene puntos presentados por el gobierno. Damos algunos proyectos para expandir y además extender en el tiempo algunos de los beneficios al sector de vivienda, al sector turismo, que están produciendo crecimiento económico y generación dinámica de empleos. Se espera que estos meses que le quedan al Congreso sus sesiones sean presenciales, sin embargo hay agendas que serán mixtas, es decir, mantendrán la virtualidad y la presencialidad pese al relajamiento de medidas de bioseguridad durante la pandemia del COVID-19. Se acostumbraron a legislar desde la piscina, desde sus camionetas, y les parece hartísimo venir acá. La disculpa, la justificación se acabó hace rato. La sesión, que fue cancelada hoy en el Senado, se retomará para el próximo martes 22 de marzo para definir la prioridad de los proyectos. En 2021 el número de créditos para los colombianos aumentó y superó los 570 billones de pesos. Además, la mora en los préstamos cayó y las deudas se están pagando cumplidamente según la Superintendencia Financiera.
En total, los colombianos acumulan deudas por 574 billones de pesos con el sistema financiero, 53 billones o 4,2% más que en 2020. 286 billones corresponden a deudas de empresas, 181 billones a créditos de consumo como tarjetas de crédito, 93 billones a préstamos de vivienda y 14 billones más en microcréditos, todos con un aumento entre 2 y 6,7%. Otro resultado de la reactivación económica son los datos del pago puntual de las deudas. Las cifras demuestran que los créditos colgados cayeron. La cartera vencida bajó de 26 billones en 2020 a 22 billones el año pasado, es decir, una reducción de 17%. En 2021 los bancos tuvieron utilidades por 14 billones de pesos y el país cerró con 15,6 millones de tarjetas de crédito vigentes. Y hoy la alcaldesa de Bogotá recorrió las obras del patio taller de la primera línea del metro. Son 36 hectáreas intervenidas con reforzamiento de suelos y otras adecuaciones. Hace 9 meses inició la obra del patio taller. El terreno está así. Esta fase es de reforzamiento del piso para que pueda soportar los vagones de 30 trenes. Más reversa tiene un río que el Metro Bogotá. No hay ninguna probabilidad de que tengamos ninguna reversa, ningún atraso. El siguiente paso en las próximas semanas será la construcción de 3 capas que conforman la base del terreno para la construcción de edificios. Llevamos en 25% de avance en la consolidación del terreno del patio taller, en 16% de avance de la primera línea del metro. En la obra trabajan 1.050 personas para dejar listo el terreno a finales de este año. Según el cronograma del distrito, en 2027 quedará listo el patio taller ubicado en Bosa, en el sur de la capital. Desde allí recorrerá el viaducto de 24 kilómetros a partir de 2028. En un operativo, la policía capturó a 24 personas, 10 de las cuales son requeridas para extradición por Estados Unidos. Entre los detenidos está Alexander Simanca, alias Don José, cabecilla de narcotráfico del Clan del Golfo en la costa Caribe y el Magdalena Medio. Alias Don José hizo parte del bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas, del cual se desmovilizó el 14 de julio de 2005. No obstante, siguió delinquiendo y fue nuevamente capturado el 13 de julio de 2009, pero quedó en libertad en 2016, cuando se unió a las filas del Clan del Golfo. Esta persona había sido cabecilla principal de una de las organizaciones más importantes del tráfico de drogas en el país, conocida como Los Paisas, desvertebrada hace más de 6 años por la Policía Nacional. De acuerdo con la investigación, alias Don José tenía 250 hombres bajo su mando, 23 de los cuales fueron capturados en esta misma operación, en allanamientos buscados por techos y hasta en el mar, donde uno de sus cómplices intentó huir. Varias fuentes al interior de esta organización delictiva narcotraficante del Clan del Golfo indican que Alex o Don José sería el reemplazo de Andreas o Falco, narcotraficante de gran envergadura y amigo personal de Otoniel. 10 de las personas detenidas tenían orden de captura con fines de extradición. 2 semisumergibles que, según las autoridades, eran utilizados para transportar droga hacia México fueron incautados en Tumaco. Ya son 43 embarcaciones de este tipo inmovilizadas desde el año pasado. Cerca de 30 hombres de la Armada llegaron hasta la vereda San Jacinto, ubicada en la desembocadura del río Mira en Nariño. Allí encontraron 2 semisumergibles en un taller improvisado para la construcción de este tipo de embarcaciones con capacidad para transportar 4 toneladas de cocaína cada uno. Afectando en más de $2 millones las finanzas del grupo al margen de la ley disidencias de las FARC, Iván Ríos. Se evita que se comercialice alcaloide a los carteles del narcotráfico mexicanos y centroamericanos. De otro lado, en un operativo simultáneo en Magdalena, el ejército incautó cerca de 2 toneladas de droga que estaban camufladas en barriles. Este cargamento podría pertenecer al grupo armado organizado Clan del Golfo, que tiene la intención de comercializarlos en países del Caribe y Europa. La droga, según las autoridades, está evaluada en 19.200 millones de pesos. Muy buenas
noches, bienvenidos a la información deportiva aquí en RTVC Noticias. Comenzamos hablando de Selección Colombia, sí, por supuesto, porque hoy el técnico Reinaldo Rueda dio a conocer la lista de 28 convocados para los partidos de eliminatorias ante la selección de Bolivia y ante la selección de Venezuela. Esta será la última oportunidad del técnico caleño y de los jugadores de clasificarse al Mundial de Qatar. Arqueros: David Ospina, Álvaro Montero, Camilo Vargas. La gran novedad en el arco es la convocatoria de Álvaro Montero. El portero de Millonarios tiene la valla invicta de la Liga Colombiana. Defensores: Carlos Cuesta, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Frank Fabra, John Locumí, Johan Mojica, Estefan Medina, William Tecillo. Vuelven 3 hombres que pueden aportar en fase defensiva: Frank Fabra, John Lucumí y Carlos Cuesta. 2 centrales y un lateral que le pueden dar otra cara a Colombia. Volantes: Gustavo Cuellar, Juan Fernando Quintero, Juan Guillermo Cuadrado, Jefferson Lerma, James Rodríguez, Mateo Zuribe, Víctor Cantillo, Wilmar Barrios y Jairo Moreno. Pese a la lesión, James Rodríguez está en firme. Vuelve Juan Fernando Quintero, que viene de anotar 4 goles con River Plate. Aunque apenas han jugado 6 partidos este año, Rueda llamó a Gustavo Cuellar y a Víctor Cantillo para la zona de contención y recuperación. Delanteros: Alfredo Morelos, Harold Preciado, Luis Díaz, Luis Fernando Muriel, Luis Sinisterra, Luis Suárez, Miguel Ángel Borja, Rafael Santos Borrell. La gran ausencia en el ataque es Radamel Falcao García. Alfredo Morelos suena como el gran reemplazo del Tigre por el gran momento que vive en el fútbol de Europa. Además de la racha de Miguel Borja, que suma 4 goles en 10 partidos con Junior. También vuelve Luis Sinisterra. El hombre del desequilibrio del Feyenoord espera su oportunidad con la tricolor. Pero la Selección Colombia, que ya sí se clasificó al Mundial de su categoría, es la Selección Colombia Sub-17 femenina. Todo esto lo lograron hoy en la segunda fecha del cuadrangular final del Sudamericano. Definitivamente la selección de Carlos Paniagua está jugando muy bien en este torneo. Hoy vencieron por 3-0 a Chile y ya tienen su cupo para el Mundial en la India. El próximo rival será la selección de Brasil y ustedes, recuerden, pueden disfrutar de todos estos partidos a través de nuestra señal. La conexión Linda Caicedo y Carla Torres es mundialista. El primer gol llegó así. Carla Torres convirtió su 4ª anotación del torneo y le dio el 1-0 a Colombia ante Chile. Linda fue superior, gambeteó y de nuevo en su sociedad con Torres encontró el segundo gol en el complemento. Venimos por esos 3 partidos que hay que ganar con muchísima humildad y bueno, ahora esperar cómo le va a Brasil y ya el sábado terminar esto bien. Y en una genialidad, la campeona de la Liga Femenina con Deportivo Cali puso un pase filtrado al minuto 75 para Cintia Cabezas, que convirtió su primer gol y el tercero ante Chile. Así selló Colombia su clasificación al Mundial. Se viene una generación ganadora, realmente trabajamos día a día por nuestro país, por nuestra patria y bueno, crean más en nosotros, que aquí lo que hay es talento. Cumplida una de 2 metas. Ante Brasil el próximo sábado se definirá el campeón y ustedes lo podrán vivir en la pantalla de Señal Colombia. Para la guerra, nada, dice Marta Gómez en esta canción. Es una compositora y cantante colombiana que nació en Girardot, pero creció en Cali. Tiene 43 años y en su música mezcla jazz con canción social y ritmos colombianos. Pero lo que a mí más me gusta es que toda su música tiene consignas políticas poderosísimas, que metidas entre versos y acordes sensibles y muy bellos, nos quedan dando vueltas en la cabeza siempre. Por ejemplo, para la guerra, nada. Bienvenidos a una nueva entrega del manual revisado para mujeres del siglo XXI, la mujer y la política. ¿Qué responder a las acusaciones de tibieza política? Emilia Pardo Umaña, escritora bogotana que nació en 1907 y fue columnista de opinión en los periódicos más importantes de la época, sugiere la siguiente respuesta. El volteado es una persona que ha pensado.
La frase aparece en su autobiografía, que se llama Autobiografía de una uña. Pardo Umaña nació en una familia conservadora, se crió en una familia conservadora y ya adulta se volvió liberal. ¿Cómo referirse al abandono del Estado? Elena Araujo, escritora bogotana que nació en 1934, da el siguiente consejo. Lo único público que está en buen servicio son las mujeres públicas que disfrutamos anoche. La cita aparece en su novela La M de las moscas y la escena es la siguiente. Un extranjero pasea por un pueblo y se da cuenta que el parque público está totalmente abandonado a su suerte. Lo mismo ocurre con el hospital, con los semáforos, los consultorios, los baños, la escuela. Cómo hablar con elegancia de la corrupción en el Congreso. Silvia Galvis, escritora bumanguesa que nació en 1945, propone lo siguiente. En este país, el bajo mundo vuela muy alto, tan alto que nos gobierna. La cita está en su libro La mujer que sabía demasiado. Es un fragmento en el que reflexiona sobre las autoridades políticas y plantea que es apenas obvio que este país sea un modelo de narcocracia si quienes lo gobiernan son los mismos delincuentes. ¿Cuándo apoyar una constituyente? La escritora chocuana Teresa Martínez de Varela, que nació en 1913, dice lo siguiente: no introducir a las leyes democráticas vigentes innovaciones que alteren el orden social y menos cuando estas modificaciones van en contra de los intereses de la comunidad. Este es un extracto de Mi Cristo Negro, una novela biográfica sobre Manuel Saturio Valencia, un líder político negro que llegó a ser juez en una época en la que eso era algo que solo podían hacer los blancos. En el libro, Martínez de Varela cuenta cómo desde los 18 años, Saturio se formó políticamente para ser líder y los capuchinos, que eran sus mentores, le enseñaron que la base de todo era esa. ¿Qué tener en cuenta al momento de narrar la historia colombiana? En el colegio nos enseñaron siempre que los españoles vinieron, conquistaron América y nos trajeron la civilización. Pero todas las historias tienen dos lados. Berichá, una escritora indígena de mediados de los años 40 del siglo XX, perteneciente a la etnia Uwa de la Sierra Nevada del Cocuy, tiene un libro que se llama Tengo los pies en la cabeza. Hay un fragmento de ese libro que dice lo siguiente: los niños y los jóvenes indígenas eran aculturizados con la educación que se les ofrecía. Se salían de los grupos, olvidaban su lengua, la rechazaban y además se avergonzaban de su familia y de su identidad. Apréndanselos de memoria, compártanlos y aplíquenlos. Son la mejor manera de ser mujer en el siglo XXI y sobrevivir en el intento. Esperen un próximo capítulo mañana jueves 17 de marzo en la sección de Cultura de RTVC Noticias. Bueno, mire, Patricia, yo he visto hoteles únicos en el mundo, pero ¿sí? Quiero saber usted cómo se imagina un hotel para abejas. ¿Para abejas? Un hotel para abejas me imagino como casitas tipo panal con camas de miel, ¿no? Ah, caramba. Claro, como hotel, dulce hotel de Sabina, ¿no? Eso, pues mire, le voy a contar esta historia. En 10 municipios de Antioquia los van a construir. La estrategia busca proteger las especies y generar conciencia entre los habitantes sobre el cuidado de estos insectos, que son vitales además en los ciclos de la naturaleza. Como si se tratara de un hotel, estas especies al llegar a estos refugios encontrarán un jardín a su alrededor, donde podrán hacer la labor de polinizar. 10 lugares como estos fueron instalados en todo el Valle de Aburrá. Estamos ubicados en el Cerro El Volador, un lugar donde fue instalado uno de estos refugios para abejas, como otras personas lo llaman o como aquí está nombrado, hotel para abejas. Alrededor de este refugio hay un jardín, como pueden ver, con flores, para incentivar la producción entonces de estos insectos y la llegada de ellos. Cerca del 75% de los alimentos que llegan a nuestra mesa es producto de los servicios ecosistémicos que ofrecen las abejas al ser polinizadoras. La producción agrícola y la conservación de la flora en los ecosistemas en parte son gracias a la labor que cumplen las abejas. Y cada que vamos a la comida o nos comamos un almuerzo o una fruta, recordemos que fue polinizada primero por una abeja. El llamado es para toda la comunidad del Valle de Aburrá para que cuiden y protejan estos insectos esenciales para la conservación del medio ambiente. El precio del dólar bajó 9 pesos con 65 centavos y llegó a 3.826 pesos con 91 centavos. El precio interno de la carga de café subió 53.000 pesos y llegó a 1.965.000 pesos.
471 millones fueron aprobados por Estados Unidos para que Colombia los invierta en proyectos sociales, lucha contra el narcotráfico y fortalecimiento de las fuerzas militares. El 21 de marzo regresará el pico y placa festivo en Bogotá. Entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde podrán ingresar a la ciudad los vehículos de placas pares y de 4 a 8 de la noche lo podrán hacer los vehículos impares. Un coronel de la policía que fue retirado por supuesto abuso de autoridad y el balance oficial sobre delitos informáticos hacen parte de nuestro resumen informativo en un minuto. Fue apartado del cargo un coronel de la policía de Bogotá, señalado de abuso de autoridad. El comandante de la estación de Bosa habría golpeado a un joven en la cara y posteriormente a otro por la espalda que grababa el procedimiento. El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que durante 2021 fueron reportadas más de 48.000 denuncias por delitos cibernéticos. La mayoría están en proceso de judicialización. La Contraloría General de la República encontró una presunta incidencia fiscal por más de 50.000 millones de pesos durante una auditoría de cumplimiento a contratos del Invías, en el que se destaca las iluminarias del puente Pumarejo en el Magdalena. Adicionalmente, también hay hallazgos con presunta incidencia, contratos que tienen que ver con el desarrollo de la variante San Francisco-Mocoa, por un valor aproximado de 22.700 millones de pesos. Autoridades entregaron a sus familiares tras 19 años de búsqueda los restos de Andrés Erazo, un hombre que fue víctima de desaparición forzada a manos de grupos paramilitares en la costa Caribe. A 3 semanas del inicio de la guerra, crece la preocupación del gobierno ucraniano por las pérdidas económicas a causa de la invasión rusa. Ucrania calcula que son más de 565.000 millones de dólares en pérdidas directas. Entre tanto, un informe de Naciones Unidas estima que un 90% de la población ucraniana entraría en situación de pobreza y se arriesga a retroceder hasta 18 años en su economía. En medio de esta crisis, el presidente Joe Biden confirmó ayuda militar adicional de $1.000 millones, un paquete acumulado sin precedentes para ayudar al ejército ucraniano. Pero los estragos de la guerra son múltiples. La Organización Mundial de la Salud afirmó no haber visto nunca tantos ataques contra el sistema de salud de un país como lo que se está viendo por la invasión de Rusia. En medio de la ofensiva rusa en territorio ucraniano ha habido una constante en los últimos días: los ataques a hospitales y centros de salud. Nunca hemos visto a nivel mundial esta tasa de ataques a la atención médica. La salud se está convirtiendo en un objetivo en estas situaciones, se está convirtiendo en parte de las estrategias y tácticas de guerra. Los ataques verificados a hospitales y centros de salud se contabilizan en 34 y estos le provocaron la muerte a 12 personas, mientras que 34 resultaron heridas. Esto sin contar los ataques contra ambulancias y el personal sanitario. Esta crisis está llegando a un punto en el que el sistema de salud de Ucrania está al borde del abismo. Lo está haciendo excepcionalmente bien, pero necesita apoyo. Debe asegurarse, debe recibir las herramientas básicas para salvar vidas. Uno de los ataques más sonados fue el de un centro de maternidad en Mariupol, en el sur del país, donde mataron a 3 personas, entre ellas un niño. Otro ocurrió en Mykolaiv, cerca de Odessa. El director general de la OMS advirtió que ha enviado unas 100 toneladas de suministros. Además, pidió que en vez de gastar enormes cantidades de dinero en armas, los países que están apoyando a Ucrania deberían donar dinero para garantizar que los civiles y refugiados reciban la atención que necesitan. Un valioso patrimonio cultural también está en riesgo en medio de los bombardeos rusos. La UNESCO llamó la atención por esos monumentos que están en medio de la invasión rusa. El clímax de la imponencia a través de piezas superlativas de metales fundidos y moldeados o rocas quirúrgicamente perfiladas son la pluma con la que se hila la narrativa de patria. La identidad de una nación es amalgama de muchos elementos, pero materializarlos, fundirlos, volverlos discurso visible, fusionar en ellos los códigos de país, cimentan el sentir de unidad, ese que no sucumbe al pasar del tiempo. Esta intrusión, este avance avasallante sin fatiga, le desdibuja ese relato de patria a Ucrania. Es indispensable que los países marquen sus sitios históricos más importantes para que estén visibles y no sean objetivo de ataque. Esto hemos recomendado a las autoridades ucranianas.
Y aunque el blindaje no goce de una sofisticación omnipotente, así se ve. Así también se presta para fortalecer ese espíritu nacional, mano a mano, hombro a hombro. Los centros de las ciudades están seriamente dañados. Algunos tienen sitios y monumentos que datan del siglo XI. Hay museos dañados, algunos con colecciones adentro. Es toda una vida cultural que corre el riesgo de desaparecer. Los monumentos, esos testigos silenciosos pero incondicionales del paso del tiempo, tienen una misión, la de ser narradores de un mismo relato y conectar a varias generaciones sin musitar verbo. Con esta retórica, una invasión podría borrarle a Ucrania su historia para escribirle otra, y aun si algo así ocurriera, la habrán despojado de todo menos de su identidad. Y un sismo de 7,4 en la escala de Richter sacudió hoy al oriente de Japón. El temblor provocó una alerta de tsunami en el litoral nororiental del archipiélago y privó a 2 millones de hogares de electricidad. Atención, porque los videos que van a ver ahora mismo son escalofriantes. A las 11:36 de la noche hora local, frente a las costas de la región de Fukushima, se produjo un temblor de magnitud 7,4 a 60 kilómetros de profundidad y dio lugar a una alerta de tsunami. Los videos compartidos en las redes sociales mostraron la afectación que produjo en los hogares, las oficinas y las calles. Mascotas como este gato también reflejaron el susto que provocó el movimiento de la Tierra, tan común en el archipiélago nipón, situado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico. El potente sismo provocó un corte de electricidad que afectó a 2 millones de hogares, 700.000 de ellos en Tokio, la capital del país. Sin embargo, hacia las 4 de la mañana, hora local, los apagones terminaron. Al menos una persona murió en la ciudad costera de Soma y decenas resultaron heridas por el terremoto. Las autoridades indicaron que están trabajando para evaluar los daños provocados y advirtieron que podrían producirse réplicas, pero levantaron la alerta de tsunami. Y llegamos a oportunidades. Hay becas para maestrías en una universidad española. Les contamos de qué se trata y cómo postularse. En oportunidades de becas para realizar maestrías en la Universidad de Salamanca, vaya a la página www.icetex.go.co. Allí tendrá que ingresar sobre la opción Becas, elige el programa Becas para Estudios en el Exterior y luego se desplaza hasta la pestaña Becas Vigentes y escoge la convocatoria. Al ingresar encontrará las generalidades y requisitos para inscribirse, como ser colombiano, ser mayor de 20 años y menor de 65, tener un promedio mínimo de notas de pregrados de 3,7 a 5 y contar con mínimo un año de experiencia profesional en el área de estudio. Atentos, porque es la Universidad de Salamanca quien está ofreciendo becas de maestrías en cualquier área del conocimiento de forma presencial, semipresencial y virtual. Recuerde que la convocatoria va hasta el 7 de abril del 2022. Y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y seguimos con más información deportiva aquí en RTVC Noticias. Pues el Villarreal y el Chelsea completaron el grupo de clasificados a los cuartos de final de la Champions League. En la liga inglesa, el Liverpool le sigue la pista al Manchester City después del partido que disputó hoy y que tenía pendiente ante el Arsenal. Aquí los goles de Europa. La suerte de la Juventus se definió en el segundo tiempo. Falta de Daniel Rugani sobre Francisco Quelán y Gerard Moreno puso el 1-0 de penal. Al 85, Pau Torres encontró el balón de un tiro de esquina y lo empujó para el 2-0. La goleada del Villarreal la sentenció Arnaud Danjuma, también de penal, al minuto 90. Chelsea también ganó de visitante en la casa del Lille. El equipo local comenzó ganando de penal gracias a Burak Yilmaz, pero al cierre del primer tiempo Christian Pulisic empató el duelo. Azpilicueta en el segundo tiempo, al minuto 71, logró su gol y Chelsea se aseguró su paso a los cuartos de final de la Champions. Hoy se disputó el partido aplazado entre Arsenal y Liverpool, que contó con Luis Díaz como titular. Diogo Jota al 54 y Roberto Firmino al 62 le dieron el triunfo a los Reds, que ahora están a un punto del líder, Manchester City. La participación colombiana en la clásica ciclística Milán-Torino, novedades y noticias sobre el futuro de Novak Djokovic
También los cambios en la puntuación de los Grand Slam. Todo esto hace parte de nuestro resumen deportivo del día. El británico Mark Cavendish consiguió imponerse al sprint en la clásica Milán-Torino 2022 y así alcanzó la victoria 159 de su carrera. Cavendish se ubicó al frente del pelotón para que su experiencia y potencia en el embalaje lo dejaran como el vencedor. El colombiano Juan Sebastián Molano entró en la casilla 11 y Esteban Chávez en el puesto 38 como los mejores colombianos. Novak Djokovic podrá por ahora participar en el Roland Garros Grand Slam que se juega en París, en tierra batida. Tanto él como los tenistas rusos y bielorrusos podrán estar en competencia según indicó la Federación Francesa de Tenis. Se espera la presencia de Djokovic en París, donde el pase sanitario ya fue suspendido, salvo cualquier decisión futura y de última hora del gobierno francés. Y para seguir con el tenis, los 4 Grand Slams decidieron que no habrá más partidos que se definan con diferencia de 2 games. Tanto el Australian Open como Roland Garros, como Wimbledon y el US Open acordaron que los partidos que se empaten 6-6 en el quinto set se decidirán en un super tiebreak de 10 puntos con ventaja de 2 para evitar los partidos eternos. Y hoy tengo noticias sobre Ucrania y Rusia en el mundo de la cultura. Resulta que el pianista Boris Berezovsky, que es muy reconocido por sus grabaciones de las sonatas de guerra, muy a propósito de la Segunda Guerra Mundial, dijo públicamente que él recomendaba quitarle el apoyo a Ucrania y cortarle la electricidad a Kiev. Por otro lado, les cuento a todos los que quedaron enamorados del gato con botas en la película Shrek, que va a tener su propia película con la voz de Antonio Banderas, por supuesto. Doctor. ¡Tranqui! ¡Soy el gato con botas! ¡Tengo 9 vidas! Y si todavía no tienen plan, hay que verse El niño del pijama de rayas, que es la película que va a estar presentando Señal Colombia, pero mejor que sea Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura, el que les cuente. El niño con el pijama de rayas es una película basada en la novela homónima del irlandés John Boyne, una obra literaria ambientada en los campos de concentración nazi de la Segunda Guerra Mundial, pero desde la perspectiva de un niño. La historia trata sobre Bruno, el hijo de un comandante de un campo de concentración que crea una amistad prohibida con un niño judío de 8 años, y a medida que se conocen entienden que a pesar de vivir cerca, están en contextos opuestos. Debo usarlo, nos quitaron toda nuestra ropa. Por eso la principal recomendación que les traigo hoy para ver la película es que estén pendientes de los diálogos de los dos protagonistas que por medio de su inocencia reflejan la crueldad de la guerra. Por ejemplo, este fragmento. Se supone que no debemos ser amigos, tenemos que ser enemigos, ¿lo sabías? Esto explica cómo Hitler divide el mundo en razas superiores e inferiores, una estrategia macabra para justificar su ideal de la pureza de la raza para asesinar a más de 6 millones de judíos. Aunque hay judíos buenos, ¿no es así? Él está a cargo de un horrible lugar. Solo es horrible para ellos, Bruno. Debemos estar muy orgullosos de nuestro padre. Esto refleja el discurso nacionalista de Hitler que tuvo impacto en el pueblo alemán. Su estrategia era dividir al pueblo en 2 bandos, amigos y enemigos. Te dije que eran extraños. ¿Quiénes? Los campesinos. Es una película que trata el horror de la guerra atravesado por la inocencia, que no se puede perder hoy a las 10 de la noche por Señal Colombia. Hay que verla, una gran y triste película a la vez. Son las 8 en punto, hasta aquí nuestra emisión. Recuerden que somos RTVC Noticias, el noticiero de todos. Y recuerden que pueden ver todos nuestros contenidos en las redes sociales en @RTVC Noticias, y si quieren profundizar en la noticia, www.rtvcnoticias.com. Que tengan feliz noche. Chao. RTVC Noticias, emisión central. Bienestar. Me